África viaja a América. ¿Por qué es importante la música africana? La música africana es sin duda la más influyente en las músicas populares modernas actuales. Sin embargo, para ser importante, la música africana tuvo que salir de África. En este tema, vamos a ver cómo se produjo este viaje y a qué músicas dio lugar. Esta salida de África se va a producir a lo largo de 3 siglos, desde el siglo XVI al XVIII, y va a tener una clara dirección: América. Será allí donde la música africana se fusionará con otras músicas, dando lugar a infinidad de estilos. Pero no solo salió la música, sino que primero salió la gente, y fueron estas gentes las que llevaron su música con ellos. Ahora bien, esta migración no fue voluntaria o debida a las circunstancias económicas, sino que se trató del mayor secuestro de población realizado a lo largo de la historia, y uno de los mayores dramas humanos de todos los tiempos y de los que Europa fue principal responsable y beneficiario. Todo comenzó con el descubrimiento de América. La llegada de los conquistadores a las islas caribeñas, aunque sin quererlo, provocó un genocidio debido al intercambio vírico entre los aborígenes americanos y los europeos. Ellos nos transmitieron enfermedades como la sífilis, que produjo miles de muertes en Europa, y nosotros le transmitimos otras como la viruela, la gripe, el sarampión o el resfriado común, que en las poblaciones del Caribe provocó la extinción total de la población original. En otros lugares, como en Brasil o en América del Norte, se provocó la extinción de las poblaciones originales con otros métodos, como acabar con sus fuentes de comida o el genocidio de sus poblaciones. Esta situación de continente casi vacío con muy poca población, la prohibición de esclavizar a la población aborigen por parte de los reyes católicos y la necesidad de mano de obra para los trabajos más duros en cantidades tales que Europa no era capaz de proporcionar hizo que se buscara esta población en África. Desde tiempos de los romanos y mucho antes existía el fenómeno de la esclavitud, sistema mediante el cual una persona es propiedad de otra, careciendo ésta de los derechos más elementales. Sin embargo, las proporciones de este sistema nunca alcanzaron las dimensiones e importancia que alcanzarán en los siglos XVI al XVIII, que fue más acusado aún debido a que al fenómeno del esclavismo se le une también el del racismo. La creencia en una raza superior que negaba la condición de humanos a otras personas por cuestiones tan banales como el color de la piel. El caso es que de África salieron, dependiendo de las fuentes, entre 10 y 60 millones de personas con destino a América, con el objeto de ser esclavizados. Este viaje se hacía a través de los llamados barcos negreros, un viaje que duraba varias semanas y con unas condiciones de salubridad terribles. Además, no debe de olvidarse el shock psicológico que tuvo que ser para estos africanos que nunca habían salido de su aldea. En primer lugar, el shock por la violencia del secuestro, al que hay que añadir el horror de ver el océano y esas naves enormes llamados barcos, o la propia visión del hombre blanco. Os recuerdo que en África, al mundo de los espíritus siempre se les representa con hombres de piel blanca. Imagina lo que te supondría para ti que vinieran unos hombrecillos verdes de otro planeta y te trasladaran en sus naves espaciales y en el camino te manipularan e hicieran todo tipo de experimentos. Algo así debieron sentir estos esclavos africanos durante su traslado a América. La salubridad y la tristeza hizo que muchos no sobrevivieran al viaje, y es más, algunos capitanes desaprensivos preferían tirarlos todos al mar para así ahorrarse el viaje y cobrar el dinero del seguro. Lo sabemos porque algunos de estos capitanes fueron procesados, pero no por matar a cientos de personas, sino por estafar a la compañía de seguros. Esto te dará una idea del valor de la vida humana, y en particular de los negros, que desde un principio fueron considerados seres inferiores y víctimas en virtud de estas creencias de todo tipo de abusos. Ya no solo por su condición de esclavos, sino por su condición de negros. Surge así un racismo que ha estado presente en toda la música realizada en Estados Unidos desde su fundación hasta el presente. No podrás entender la música actual sin entender la huella que ha dejado el racismo y la esclavitud. Fíjate también que estos africanos procedían cada uno de un lugar, pertenecían a tribus diferentes con idiomas y costumbres diferentes. Sería como si juntasen a un sueco y un francés. No podían entenderse, por lo que se vieron obligados a adoptar el idioma de los blancos para poder comunicarse. ¿Qué les quedaba en común a estos africanos? Les quedaba la música. Una música que presentaba rasgos comunes en todo el continente y que a ellos les sirvió para consolarse y comunicarse. Pero esta música no permaneció pura, no podía serlo puesto que respondía a tradiciones musicales diferentes. Y no solo se mezclaron las músicas africanas entre sí, sino que también se mezcló con toda la música que traían los europeos, que también era muy diversa,
Y el resultado fue la mayor explosión de nuevas músicas que el mundo haya conocido. Surge así el tango en Argentina, el candomblé en Uruguay, la samba en Brasil, el son en Cuba y muchas otras. Nosotros vamos a centrarnos sobre todo en dos, el blues y el jazz, la mayor aportación de los Estados Unidos al mundo de la cultura. Pero antes de explicar estos estilos es necesario aclarar bastantes cosas. Como hemos dicho anteriormente, lo único que unía a los negros africanos de las distintas regiones fue su música, que aunque distinta, compartía los suficientes elementos en común para poder entenderse. Los negros encontraron en la música una manera de consolarse y comunicarse ante su precaria situación. Sin embargo, la práctica de la música estuvo condicionada desde el principio por los blancos. Para empezar, lo primero que hicieron los blancos fue prohibirles el uso de instrumentos. No de todos los instrumentos, sino de aquellos que eran susceptibles de escucharse a cierta distancia. Esto incluía todos los instrumentos de percusión, los favoritos de los africanos, y la mayoría de instrumentos de viento. La razón es que los negros podían usar las percusiones para comunicarse y provocar y organizar revueltas. Para evitar esto, los blancos les prohibieron el uso de dichos instrumentos, sobre todo el tambor. Con ello, los africanos se quedaron sin sus instrumentos naturales y no podían acceder a los instrumentos de los blancos, en su mayoría demasiado caros y con técnicas de interpretación que no conocían. Hubo una excepción a esta prohibición que fue la Plaza Congo de Nueva Orleans, donde los negros tenían permitido tocar el tambor los domingos por la mañana. También hay que decir que en la América española estas prohibiciones fueron mucho más relajadas y se conservaron los instrumentos y los toques de percusión tradicionales africanos. A pesar de todas estas carencias, esto no fue un problema para la música de los africanos. Los negros inventaron sus propios instrumentos, como por ejemplo el banjo, una guitarra tambor hecha de latas, alambre y piel, cuyo sonido gustó tanto a los blancos que estos lo adoptaron como instrumento propio. O aprendieron a tocar los instrumentos blancos, pero dándole otro sonido que les recordaba más a su tierra. En manos de los negros, instrumentos como el piano, la guitarra o el violín se transformaron en instrumentos de percusión. Quiero decir, que se convirtieron en instrumentos que destacaban el ritmo de la obra en vez de la melodía o la armonía como hacían los blancos. Y también desarrollaron extraordinariamente su voz. La voz de los negros es distinta de la de los blancos. Normalmente, los africanos disponen de una cavidad vocal de mayor tamaño que hace que su timbre y su color vocal sea algo más grave. Estas cualidades musicales fueron admiradas y odiadas al mismo tiempo por los blancos. Sin embargo, para entender el jazz y el blues, es necesario también conocer un proceso político que marcará la vida de los africanos en esta época e incluso en la actualidad, que fue la abolición de la esclavitud. Desde el principio, muchos blancos, en especial los muy religiosos, se plantearon que no era admisible ni cristiano esclavizar a otras personas. Además, la esclavitud chocaba tremendamente con una sociedad que tenía en la libertad uno de sus principales símbolos, con su independencia de Inglaterra, e hizo que circularan ideas revolucionarias que darían lugar pocos años más tarde a la Revolución Francesa. Además, muchos negros, gracias a sus servicios en la Guerra de la Independencia, habían alcanzado la libertad, y poco a poco se organizaron sociedades que ayudaban a los negros a conseguir esto. En muchos estados del norte se consigue poco a poco abolir la esclavitud. Sin embargo, en el sur, donde la economía tenía una base agrícola y se necesitaba mucha mano de obra, dar la libertad a los esclavos supondría tener que cambiar el modelo económico, y se resistieron poderosamente a adaptarse a los nuevos tiempos. A pesar de ello, el proceso era irresistible. Aparecen libros como La cabaña del tío Tom, que narra las pesadumbres de los negros y que ayudó a concienciar a miles de personas. Surge el ferrocarril subterráneo, una red secreta que ayudaba a los negros a escapar a los estados libres. Pero el fin de la esclavitud no llegará hasta el final de la Guerra Civil Americana, con la declaración de emancipación de los esclavos por parte del presidente Abraham Lincoln, lo que le costó la vida y fue causa de su asesinato. Sin embargo, alcanzar la libertad no hizo que las condiciones de los negros mejoraran. En muchos casos hizo mucho más terrible la situación. Los negros eran libres, pero no eran dueños de las tierras, pero las seguían trabajando en régimen de arrendamiento, es decir, pagando un alquiler. Pero si la cosecha era mala, no podían pagar, y ahora además tampoco tenían que comer, ya que sus antiguos dueños no se ocupaban de ello. Además apareció el Ku Klux Klan, una sociedad secreta que en los estados del sur se dedicaba a perseguir a los negros y recordarles que nada había cambiado. Y no solo a los negros, también a los blancos o a cualquier persona que lo apoyara de una u otra forma. El Ku Klux Klan fue responsable de más de 3.000 linchamientos y provocaron el terror entre la población negra que soportaba impasible.
Esta asociación y su mensaje sigue siendo legal en Estados Unidos en la actualidad. We hate niggers, we hate Jews, we hate faggots, and we hate spicks. We don't have to have a reason to hate them just because they breathe. We hate the filthy bums. You people need to get off your ass and wake up. This is America. The niggers are taking it over in the Jews. Make a stand. Join the Klan. White power! White power! White power! And I hate Jews. I hate them because they exist. I hate them because they breathe. I hate them because they're scum. The goddamn niggers are the scum of the earth. White power! El norte tampoco racionó y consintió las llamadas leyes de Jim Crow, que prohibieron el derecho al voto de los negros, la asistencia a teatros, restaurantes, tiendas, escuelas. No podían sentarse en el mismo lugar que los blancos, en el autobús o en la iglesia. Se prohibieron también los matrimonios mixtos, etc. Surge así dos sociedades separadas, los blancos y negros que conviven sin mezclarse. En la práctica, los negros seguían haciendo lo mismo que cuando eran esclavos, pero además, ahora no tenían un dueño que los protegiera de los desmanes de otros blancos, sino que cualquier blanco podía hacer todo tipo de tropelías a los negros con impunidad. Estas leyes continuaron vigentes durante 100 años y después de terminada la guerra civil hasta los años 60, en que comienza la lucha por los derechos civiles de los negros, liderados por Martin Luther King. ¿Pero qué músicas había antes del blues y el jazz? Pues fueron al menos 8 las músicas que influyeron en el blues. Estas fueron el gospel, el holler, las Warsong, el Minstrel Show, el Medicine Show, el Barrel House y el Songster. Pero de eso hablaremos en el próximo vídeo.